Bienvenidos a nuestro canal Dejando Huellas. Hoy nos encontramos con nuestro Machi Vicente Medina. Muchísimas gracias, Vicente, por estar aquí con nosotros en nuestro canal Dejando Huellas. Bienvenido. Muchas gracias, Elena, por la invitación. Te agradezco bastante. A la vez también te felicito por tu iniciativa, por tu programa. Considero que muchas veces este tipo de espacios son para difundir, para compartir, para conocernos. Y te felicito por esto, que sigas adelante y saludos a toda tu audiencia que te está viendo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Háblanos un poquito de ti. ¿Quién es Vicente Medina? Bueno, soy quichua saraguro. Actualmente me encuentro residiendo en el estado de New Jersey, en los Estados Unidos. Y soy el primero de 3 hermanos, una familia muy corta. Viví en una comunidad indígena toda mi niñez. Me eduqué en la escuela de la comunidad con las cosas que uno normalmente aprende de sus papás, de sus abuelitos y de los demás miembros de la comunidad. Luego, por circunstancias de los estudios, pues como cada uno de nosotros vamos saliéndonos, mis estudios los realicé en Saraguro, en el Instituto Celina Vivar en ese tiempo, y pasé mis estudios universitarios tanto en Loja como en la ciudad de Quito. Tengo unos estudios en gestión ambiental, mi profesión es ingeniero y actualmente soy funcionario del Servicio Exterior Ecuatoriano. Felicidades, Vicente, por todos tus logros. Sé que eres ingeniero ambiental. ¿Y cómo terminas siendo funcionario del Servicio Exterior? ¿O cómo esta profesión encaja en esta área? Bueno, en realidad soy ingeniero en gestión ambiental. Tengo estudios superiores en relaciones internacionales y eso hace que el mundo de las relaciones internacionales no solamente se ve quizás con el área diplomática, con el área consular, con el área de las migraciones. El mundo de las relaciones internacionales es bastante amplio, ha crecido en realidad. Hay asuntos de medio ambiente, hay asuntos de cambio climático, hay temas migratorios, hay temas geopolíticos. Hay asuntos también de situaciones políticas, económicas, socioculturales y también temas de integración. Entonces, cada uno tiene su especialización. De hecho, cuando yo empecé mis funciones dentro del servicio público, trabajé alrededor de 3 años en el área de cambio climático, justamente la profesión en la que estaba. Entonces, es un área que actualmente se mueve mucho, el asunto del medio ambiente, el asunto del cambio climático. Ustedes hemos visto, ustedes sabrán, pues es algo prioritario que se hable en estos tiempos. Hay muchas instituciones, muchas ONGs, activistas, gobiernos, entidades que trabajan en esta área. Y por supuesto los estados, los gobiernos son parte de estos, actores principales de estos temas. De ahí la relación y el vínculo con esto. No necesariamente tiene que encajar con cierta área, porque cada uno de ellos tiene su especialización. Y ahí es donde nosotros, cada uno de los miembros del servicio exterior que tienen sus diferentes profesiones, encajan muchas veces en esa parte. Sin embargo, tampoco nos quedamos ahí. Nos volvemos muchas veces multidisciplinarios, porque así es la esencia y así es lo que te exige las relaciones internacionales en este mundo más globalizado, sobre todo que actualmente vivimos. Nosotros como comunidad, ¿cómo nosotros podemos apoyar para minimizar los efectos del cambio climático? Una muy buena pregunta y a la vez tiene muchas respuestas. En realidad, cada uno de nosotros como personas, como seres vivientes de este planeta, tenemos unas responsabilidades, también así como tenemos muchas veces derechos. El hecho de que nosotros podamos aportar ciertamente no puede ser un resultado muy grande, pero sí, si sumamos cada una de nuestras acciones, van a terminar dando eso. Por ejemplo, si tú utilizas en tu casa, lo utilizas el agua para ducharte, por ejemplo. Si tú te tomas 10 minutos en ducharte, suma eso por millones de personas que harían lo mismo. Pero si tú limitas a un cierto tiempo que necesariamente tú tienes que obtenerlo y que es suficiente para ti, podrías limitar el uso del agua. Otra cosa, cuando tú vas a un supermercado, tú esperas muchas veces que te den plásticos, fundas y todo eso. Pero si tú tratas de minimizar al máximo eso, llevas quizás tu propio envase, tu propia bolsa para recoger eso, ayudas a minimizar eso. Cuando, por ejemplo, en otros casos,
decides tú utilizar transporte público y no llevar tu propio vehículo, es otra manera también de evitar que se emitan sustancias nocivas y que ayuden a incrementarse los efectos del cambio climático. Entonces, así hay acciones pequeñas que cada uno de nosotros podríamos hacer que, sumando a los millones de personas que somos, tienen algunas actividades, tienen consecuencias y tendrían resultados. De ahí la necesidad muy importante de cada uno de nosotros primero concienticemos, seamos conscientes de nuestras acciones, de nuestros consumos, de nuestro estilo de vida, porque de eso depende muchas veces los efectos que tienen sobre nuestro planeta. Sí, es muy importante de concientizarnos y hacer este cambio poco a poco. No vamos a hacer de un rato a otro, pero yo creo que con pequeños pasos lo podemos ir cooperando para tener nosotros mismos una sociedad más limpia y aparte de eso, para nuestras futuras generaciones tratemos de mantener en muy buenas condiciones. Es muy importante este tema, creo. Háblanos un poquito, sé que tú por tu trabajo siempre estás viajando, digamos. Sé que algunos años estuviste en Ecuador, otros años estabas en República Dominicana, ahora estás aquí. ¿Cuáles han sido las cosas buenas, positivas de porque tú estás viajando y también esos choques culturales que has tenido a través de estos lugares donde has vivido? Bueno, eso realmente es una experiencia de vida de todo este tipo de cosas que les podría contar. Si bien es cierto, como tú indicas, por el asunto de mis actuales funciones, pues permanentemente me encuentro trasladando y teniendo cierto tiempo de residencia en distintos lugares. Son varias veces, ya prácticamente son alrededor de unos 15 años que he salido de Saraguro mismo. Vivo como 10 años en la capital, en Quito, Ecuador, y de ahí he tenido que trasladarme a otros países por situaciones laborales. Hasta en cierto punto podríamos considerar que eso parece bonito, ¿no? El hecho de estarse viajando, el hecho de estar en un lugar, estar en otro país, conocer otros espacios, otras culturas, otra gente. Sí, es agradable, en realidad es una muy buena experiencia de vida, pero también hay otras cosas que vienen detrás que están implícitos en eso. Cuando, por ejemplo, quizás hasta como anécdota te podría comentar esto, cuando yo voy como saraguro, como quichua saraguro, a una actividad en cualquier lugar donde no eres conocido, caso particular cuando estuve en República Dominicana, era un poquito como que me veían raro. Decía, bueno, ¿cómo es que alguien con sombrero, alguien con cabello largo y hecho trenza, con pantalón corto? Es como que te ven el extraño, el raro. Entonces tú, para poder explicar de eso, no lo haces tampoco de un momento a otro. No creas conciencia en eso, porque quizás estos países, desde el tiempo de la conquista, fueron los primeros lugares, las primeras áreas geográficas que fueron conquistados. Por lo tanto, los pueblos indígenas en estas zonas casi prácticamente se exterminaron en su totalidad. No quedan más que historias, cuentos, leyendas y ciertas cosas que pueden indicar que hubieron ahí pueblos indígenas. No así sucede en el caso de Sudamérica, en nuestros países donde sí actualmente podemos y tenemos la posibilidad de vivir con comunidades. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, son choques culturales fuertes, porque primero es que uno llega a insertarse en una sociedad, en un espacio, en un mundo, y no es que ese mundo tiene que adaptarse a ti, sino que es más bien que uno tiene que adaptarse a eso. Más allá de eso también existe que no solamente viajo yo siempre he tenido la grata compañía de mi familia, pero ellos también han tenido que sortear estas cosas, ellos también han tenido que pasar por ciertas cosas, estos choques, adaptarse a esos lugares, ver, quizás conocer nueva gente, nuevos estilos de vida, nuevos estilos de la forma de ser de las personas, nuevos idiomas inclusive. Entonces, detrás de esto hay muchas cosas que no son hasta cierto punto agradables. Pero claro, viene al hacer el balance entre lo bueno y lo malo. Yo creo que aquí hay que sacar más bien las cosas positivas que te hacen crecer a ti como persona, como profesional, como humano muchas veces, pero también ver que no solamente vives en un pequeño lugar, en una pequeña burbuja tuya tal vez, sin conocer de que el mundo es tan amplio, es tan grande y que hay muchas cosas por explorar, muchas cosas de qué aprender y quizás muchas cosas también del que recién empiezas a valorar. Cosas como estas, por ejemplo, yo sé que poniéndome al lado de la vida de los migrantes, de quienes salen en realidad por muchas situaciones diversas a la mía, y que ellos tienen que también llegar a otros espacios y ahí
Quizás cuando estamos en un lugar lejano sentimos muchas veces esa nostalgia, extrañamos, no muchas veces, solamente a veces decimos que mi familia extraño, pero también extrañamos a nuestros amigos, a nuestra comunidad, nuestra comida, el entorno, las actividades, porque eso es la sociedad del mundo donde tú estás, donde tú te desarrollas, donde tú creciste inclusive. Pero pasarte de un momento a otro, como muchas veces a mí me ha tocado, son situaciones que uno tiene que asimilarlas. Pero esa es la situación, esa es la esencia del trabajo. A eso algún rato me decidí, quizás algún rato a eso me involucré y me toca asumir como tal. Me toca adaptarme a eso y eso es lo que tratamos, sacar el máximo provecho de lo que podemos, claro que sí, sin decir que no extrañamos para qué nuestro Saragur, nuestra familia, nuestras cosas que tenemos allá. Háblame un poquito acerca, cuando tú llegaste a la República Dominicana, te veían así como tú dices, algo raro, algo que no, una persona que no conocía sus costumbres. Al finalizar estos 5 años que estuviste allá, ¿tú has tenido la oportunidad de explicar acerca de tu cultura, acerca de tus tradiciones, o al menos acerca de tu vestimenta? Sí, he tenido la oportunidad, gracias a estos espacios de mi trabajo, he tenido la oportunidad de estar en lugares, quizás muchas veces en espacios de universidades, en conversatorios. También he tenido la opción de estar quizás con otra gente que también, igual que yo, se pasa moviendo de un lugar a otro, por el mismo situaciones laborales, por situaciones de estudios inclusive. Entonces, cuando tú recién le explicas el por qué uno tiene el cabello largo, el por qué uno usa el sombrero, el por qué uno se pone el pantalón corto, recién entienden y te dicen, ah, es por eso, así ha sido, no sabíamos. Incluso muchas veces también gente que sí conoce el Ecuador, muchas veces a nosotros los araguros tienden a identificarnos quizás con otros pueblos, porque claro, ahí mismo vemos la diferencia, como que nos hacen todos en un mismo saco, en un mismo lugar nos ponen a todos. Hasta eso muchas veces nos toca explicarles. Entonces, quizás con el tiempo esas explicaciones ya empiezan a pasar a otro lado y empiezan a nacer esos vínculos de amistad, de profesión, de amigos que ya te terminan asimilando y uno también termina aceptándose dentro de un espacio, dentro de una sociedad que quizás al inicio te veía medio un bichito raro, pero que con el tiempo, quizás por tu forma de ser, por tu trabajo, quizás también por eso, y también por tu decisión de involucrarte en eso, porque quizás si tú te encierras no va a haber ese espacio, pero si tú también buscas ese espacio, buscas ese integrarte, es mucho mejor, es mucho manejable a pesar de que cueste. Y le digo hasta ahora que sigue costando eso. Exactamente. ¿Qué es éxito para ti? ¿Crees que tú conseguiste el éxito personal, profesional o de familia? No necesariamente llegar a un éxito total. Yo creo que la vida está en constantes cambios. Nuestra vida, la mía, la de mi familia, la de mis hijos, la de mis padres y también la de mis amigos, siempre tiene que ver con lo que va sucediendo, con los cambios que van pasando, con las decisiones que uno va tomando. Entonces quizás llegar a un éxito total, decir que realmente he conseguido un éxito, yo creo que es un poquito difícil porque hay que pasar muchos retos, hay que asumir muchas cosas. Y para alcanzar a un éxito total, no estoy seguro de que sí vaya a haber eso, pero yo estoy seguro que a pesar de todas las cosas que muchas veces resultan inalcanzables, son posibles de hacerlo. Estoy más que seguro que muchas personas que quizás muchas veces nos falta decisión o le falta una determinación para tomar cierta decisión, van a compartir y van a decir sí, muchas veces no lo hacemos, no nos arriesgamos, quizás por un miedo, por un temor, por saber qué pasará, qué irá. Entonces, no sabremos hasta habernos lanzado, hasta haber tomado la decisión, hasta haber dicho, aquí estoy, esto hago, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, llegar a un éxito total, yo pienso que va a ser bastante difícil, bastante cansable, más bien todo depende de tu situación, de cómo estás profesionalmente, económicamente, inclusive humanamente, cómo te mueves con los demás y quizás el éxito más bien está en el para qué estás aquí.
Misión de vida. tu misión, tu servicio, tu trabajo, no solamente mirando en ti, sino también mirando en los demás. Y más allá, más aún, sobre todo cuando en mi caso soy un servidor público, que me debo o respondo también a intereses de otras personas a las que yo puedo servir y de las que actualmente, donde yo me encuentro ejerciendo mis funciones actuales, he tenido esa oportunidad de brindar, de servir, de conocer y de apoyar muchas veces a muchos amigos, por ejemplo, de nuestra tierra, de nuestra comunidad, a quienes también he visto a los muchos años y de cual me gratifico de saber, de poder saludar, de encontrarles y de en algo poderles servir en ese sentido. En la vida siempre debemos ser agradecidos. Yo creo que todos nuestros logros que tenemos en la vida debemos también a más personas. ¿A quién te gustaría dar las gracias? Quisiera tener la oportunidad de agradecerle a mi familia, a mi esposa, a mis padres, que siempre han estado ahí, a mis hermanos y, ¿por qué no decir, a mis amistades? Porque muchas veces uno quizás, la familia se mueve dentro de ese mundo, pero también las amistades son parte del crecimiento profesional y personal de uno. Y por qué no decir también a la comunidad donde uno se vive, porque la educación de uno no solamente es la educación académica, a la que asistimos al colegio, a la universidad, porque la formación de uno también está en nuestras comunidades. Ahí aprendemos cosas que quizás en la universidad no nos dan con un libro, con un texto, con una presentación, pero que quizás eso nos forman como personas, nos forman como humanos. Creo que eso es importante para tener una formación integral como personas, como humanos y como profesionales. También me gustaría, ya para despedir este conversatorio, me gustaría que nos dieras un mensaje a toda la juventud, a toda la gente, del por qué es importante tener una educación formal. Estudiar nos permite adquirir conocimientos, y adquirir conocimientos es también especializarnos en ciertas áreas, porque no podemos ser todólogos ni saber de todo. Entonces, luego de eso, el hecho de que te especialices hace de que tú te juntes con otras personas de otras profesiones y al final terminas siendo una persona al servicio de los demás. Esa parte siempre es esencial y por eso aprovecho más bien para invitar a los jóvenes, igual también a los papás, a que apoyemos cuando alguien quiera estudiar. Y a los muchachos, estudien, decídanse, no se queden ahí, exploren otro mundo, crezcan. Les aseguro que su decisión no va a ser el momento, va a ser para el futuro y va a ser para adelante. Su familia se los agradecerá, su profesión les dará muchas cosas. Muchísimas gracias, Vicente, por estar aquí con nosotros en nuestro conversatorio, y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que llegó hasta este momento, vio todo el conversatorio. Y si te gustó esta entrevista, por favor comparte, denos un like. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias.